Hola, bienvenidos a este vuestro canal Conoced la Verdad TV. Esta es la sección Tips Bíblicos y el día de hoy te voy a hablar de algo que se ha denominado el impuesto al templo. Este video viene a complementar la información que ya se dio en el video denominado el continuo sacrificio y el que se realizó del diezmo. Con estos tres videos entonces ya completas todo el panorama de cómo era ese movimiento de recursos y contribuciones que manejaba el templo. Comencemos. ¿Dónde se menciona este impuesto al templo? Bueno, eso lo tenemos en Mateo 17, del 24 al 27, que dice: Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón, los reyes de la tierra? ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo y ábrele la boca, y hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Fíjense, 2 dracmas es el equivalente a medio ciclo, que es la ofrenda por expiación de todo varón mayor de 20 años, que está establecido en Éxodo 30. Eso es lo que le vinieron a cobrar a Jesús y a Pedro. Y eso es una ofrenda por expiación, no es un impuesto. ¿Qué es lo que dice Éxodo 30? En el versículo 12 dice: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, está hablando aquí de censo, ¿no? Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Fíjense que 2 dracmas es el equivalente a medio ciclo. Entonces, estas 2 dracmas, a lo que se refiere esta ofrenda de expiación, es a lo que está haciendo referencia ya en Mateo. Y es Jesús el que hace una similitud, una comparación. Está comparando eso que le vinieron a cobrar, que es esta ofrenda. Lo está comparando con los impuestos que cobran los imperios, las potencias. Que los imperios, cuando se anexionaban o dominaban otros territorios, esos territorios debían pagar tributo a la potencia, al imperio dominante. Entonces, Jesús le hace a Pedro esa comparación, está comparando esa ofrenda con el impuesto que hay que pagar a los reyes, lo menciona ahí como reyes, porque estos impuestos entonces los cobraban a los extraños, no a los propios conciudadanos del imperio, sino a esos territorios que se anexionaban, que dominaban. Entonces se le cobraba a los extraños. Entonces Jesús está haciendo aquí esa comparación, esa equivalencia. Está comparando esta ofrenda con los impuestos que cobran los reyes. Los reyes se lo cobran a los extraños, no a los hijos. ¿Por qué Jesús hace esta comparación? Él hace esta comparación porque esta ofrenda de las 2 dracmas, o sea, medio ciclo, era todo varón mayor de 20 años y debía darlo en expiación por su vida. Ahora, si Jesús es el Redentor, Él no tiene necesidad de pagar esta ofrenda de expiación. Por eso es que Él le hace a Pedro esta equivalencia, esta comparación con los impuestos que cobran los reyes. Dice: pero si los reyes cobran
los impuestos es a los extraños y no a los hijos, entonces esto deberían pagarlo es los que no son hijos todavía y no los hijos, porque entonces él se considera hijo, Jesús, hijo de Dios, pero los demás, al necesitar un redentor, hasta que no sean redimidos, no se han considerado, no se consideran hijos de Dios. Por eso es que Jesús le hace esa comparación a Pedro. Entonces dice, bueno, ok, pero para no ofenderlo, ve al pez y tal. Entonces Jesús termina pagando esa ofrenda. Jesús no se rehúsa entonces en todo caso a pagarlo. ¿Por qué no se rehúsa? Porque Jesús él mismo lo dijo, yo no vine a abrogar la ley, él tenía que dar el ejemplo, él no incumplió la ley en ningún momento. Entonces eso, aunque él no necesitaba pagar esa ofrenda de expiación por su vida, pues igualmente él la da, pero hace esta aclaratoria. Eso deben pagarlo los que no son hijos. Los que son hijos están exentos. Ahora, ¿de dónde sale que esto es un impuesto al templo? En realidad ya vimos lo que dice Éxodo 30, hablas de una ofrenda por expiación. Entonces, ¿de dónde sale que esto es un impuesto al templo? En realidad son los biblistas, los traductores de la Biblia, los que hacen las versiones de la Biblia, que a estos pasajes de Mateo, donde se narra este episodio, le ponen como subtítulo el impuesto al templo. Búsquenlo en sus Biblias y van a hallarlo así. Entonces allí es donde se ha denominado a esto el impuesto al templo. Pero esas 2 dracmas, medio ciclo, no es un impuesto al templo, es una ofrenda por expiación que debían pagar todos los varones mayores de 20 años por su vida. Entonces, bueno, Jesús hace esta aclaratoria, sin embargo, no se niega a pagarla, ¿eh? O sea, cumple la ley. Fíjense, esta ofrenda que se daba al templo, había que pagarla en shekel. Shekel era la moneda que es de los israelitas que sí se aceptaba en el templo, porque fíjense que ellos no aceptaban las monedas de los reinos paganos, porque recuerden que todas las monedas llevaban alguna figura, imagen del emperador de turno. Acuérdense que para esos pueblos el emperador era un dios, era una deidad. Entonces esas monedas no se aceptaban para los asuntos del templo. Todo lo que iba para el templo entonces había que hacerlo en shekel, esa es la moneda. Es por esto que entonces no se crearon la figura de los cambistas, los que entonces cambiaban ese dinero, esas monedas extranjeras, lo cambiaban en shekel. Igualmente los que venían a peregrinar en las fiestas de peregrinación, que venían a peregrinar incluso fuera del Imperio Romano, entonces ellos igual traían monedas de sus lugares donde ellos venían y eso había que cambiarlo en shekel. Entonces por eso es que se crea esta figura de los cambistas y se establece en el atrio de los gentiles del templo de Jerusalén, había entonces estos cambistas haciendo todas esas conversiones en moneda. Se habla muchas veces de que había una especie de complicidad entre los cambistas y los sacerdotes, en el sentido de que cuando llevaba ofrendas animales, el animal tenía que ser sin defecto y el que verificaba y daba el visto bueno del animal eran los sacerdotes. Entonces muchas veces los sacerdotes rechazaban muchas veces los animales simplemente para que las personas tuviesen que comprar entonces otro animal que si fuera apto lo tenían que comprar allí en esos atrios. Y entonces, bueno, allí los precios eran más altos, eran especulativos, igual las tasas de cambio, ¿verdad?, que aplicaban para el cambio de monedas también eran especulativas. Entonces había todo ese negocio allí. También los que venían de más lejos, que no traían las ofrendas porque se les dificultaba por la distancia, pues entonces como se les permitía traer en dinero y comprar allí la ofrenda que debían aportar, entonces también ellos se veían obligados a comprar ahí los animales y bueno, ahí los vendían a precios más elevados. Pues. Toda esta corrupción es la razón por la cual Jesús
volca las mesas de los cambistas y abre las jaulas de los animales, porque él sabía de todo ese negocio en que se había convertido esas transacciones. Era toda una corrupción que había allí. Entonces esta es la razón por la cual Jesús se enfurece y es ese episodio que narra el Nuevo Testamento también, de que eso ocurrió entonces en el atrio del templo, en el atrio de los gentiles. Ahora fíjense, habrá existido en el antiguo Israel algún impuesto, pero de carácter civil, para el sostenimiento del gobierno, del reinado, pues, porque fíjense que todo esto que hemos hablado son aportaciones que se hacían al templo, al sacerdocio, levitas, todo eso. Pero habrá existido en la historia de Israel entonces algún impuesto de carácter civil. Eso no aparece en el Pentateuco como establecido en la Torá, no está establecido un impuestos como tal, porque recuerden que inicialmente el pueblo sería gobernado por Dios mismo, por Jehová, y los que apoyaban allí las decisiones, eso serían los ancianos o los jueces. Pero cuando el pueblo solicitó a Samuel, ¿verdad?, tener un rey como los demás pueblos, entonces Samuel les hizo una advertencia, y eso lo vemos en 1 Samuel 8, que dice: un rey se apropiará de los hijos para destinarlos al servicio civil y seguramente los habría de agobiar con impuestos. Es que entonces hasta ese momento no existían impuestos como tal en Israel. Y cuando ellos piden rey, entonces Samuel les hace la advertencia. Esta advertencia de Samuel sería la primera mención en el Antiguo Testamento de algún impuesto, pero de carácter civil, no religioso, en Israel. Fíjense, en época del rey David hubo un censo de población por iniciativa de David, el cual tenía propósitos militares y tributarios. Quería saber David cuántos varones había aptos para la guerra, pero era con propósitos tributarios también. Y eso tuvo bastante oposición en ese momento. Y ya en época de Salomón es que se institucionalizan tributos e impuestos de carácter civil. Salomón entonces tiene su reino dividido entre las 12 tribus, ¿verdad? Él establece distritos, 12 distritos, y cada uno de estos debía realizar la manutención de la realeza, del sistema de gobierno del rey, debía mantenerlo o dar la manutención por un mes al año. Entonces eran 12 y entonces cada mes le tocaba a uno. Posteriormente, después que Salomón establece esto, posteriormente comienza cierta disputa y diferencia entre las tribus, entre las del norte y las del sur, porque Salomón quiso subdividir a las tribus del norte para que entonces tuvieran que prácticamente que iban a mantener el reinado por 2 meses, a dar la manutención por 2 meses al año, porque las quiso subdividir. Entonces las tribus del norte se molestaron. También porque Salomón tenía como un trato preferencial a su propia tribu, que era la tribu de Judá. Entonces él quería subdividirlas del norte, pero la del sur no. Entonces esto trajo disputas y diferencias, peleas entre las del norte y las del sur. Cuando muere Salomón, las del norte hablan con el sucesor de Salomón, que es Roboam, el hijo de Salomón, y ellos le piden a Roboam que disminuya la carga fiscal que les había impuesto Salomón, porque dice que la población se sentía agobiada. Pero Roboam, muy ensoberbecido de su poder real, le contestó: mi padre los castigó con látigo, yo habré de castigarlos con espinas. O sea, dijo que iba a ser más, no les iba a rebajar la carga fiscal, más bien se le iba a endurecer. Como las tribus del norte no lograron que les disminuyeran esa carga fiscal, eso provocó la separación de las tribus del norte, que quedaron bajo el liderazgo de Jeroboam, que es de la tribu de Efraín. Se separaron entonces de las tribus del sur, que eran Judá y Benjamín. Entonces las del norte formaron un reino aparte, que se denominó Reino de Israel, o Reino del Norte, o también se le dice Casa de Efraín o Casa de Israel.
separadas entonces de las del sur, a la que se llamó Reino de Judá, y quedaron bajo el liderazgo de Roboam, o sea, el hijo de Salomón. Bueno, entonces como vemos, esto de los impuestos de carácter civil provocó esa ruptura, esa separación del reino en dos partes. Fue tan importante y tuvo tantas consecuencias que fíjense que se cumplió lo que había dicho Samuel, que los reyes los iban a agobiar con impuestos. Y eso fue lo que sucedió y fue el motivo de separación de las tribus del norte con relación a las tribus del sur. Luego sabemos que las tribus del norte, el imperio asirio se las llevó cautivas, las dispersó. Ellos se diluyeron entre el resto de esos pueblos asirios y perdieron su identidad y no se supo más nunca nada de ellos. Las tribus del sur, pues ellos posteriormente fueron sometidos por distintos imperios y tuvieron que pagar impuestos. Entonces ahora como extranjeros, como externos, tuvieron que pagarle impuestos a esos imperios que los dominaron. Llámese babilónico, llámese griego, llámese romano. Entonces ya con estos 3 videos, pues ya tienes toda la información completa de todo lo que se movía como tributos, ofrendas, contribuciones al templo. Y también lo que tiene que ver con impuestos de carácter civil, bueno, esta fue la situación que se dio. Pero en ningún caso había como tal, no se consideraba las 2 dracmas como impuesto al templo. Ese es un subtítulo que las versiones de la Biblia han dado a esos pasajes, pero eso está en el Antiguo Testamento identificado como ofrenda por la expiación. Por eso os digo, conoced la verdad. ¿Dónde te la decimos? Aquí en vuestro canal, Conoced la Verdad TV. Dale like si te gustó el video, suscríbete al canal y no te olvides de darle a la campanita. Shalom Alejen, la paz sea con ustedes.